Buenos días, profesor. Mi nombre es Ricardo Sebastián Arbillón y en este video les voy a enseñar cómo trabajar con un circuito mixto. En este video vamos a ver cómo encontramos los valores de resistencias una vez que tengamos las resistencias ya resueltas, el voltaje en cada una de las resistencias, las intensidades en cada una de las resistencias y por último la potencia. En este tablero tendremos las resistencias expresadas en ohmios, los voltajes expresados en voltios, las intensidades expresadas en amperios y la potencia expresada en watts. Empezando, primero vamos analizando el circuito. Tenemos paralelo, mixto, paralelo, mixto. Obviamente en este circuito, por lo que vemos, no tenemos algún tipo de resistencia serie de forma directa. Para resolver este tipo de circuitos mixtos, vamos empezando de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Encontramos por primero esta resistencia paralela. Vamos a asignarle el valor de resistencia 11. Tenemos aquí resistencia 6, resistencia 7 y resistencia 8. Para encontrar el valor total de una resistencia en paralelo, nosotros tenemos que hacer es que R11 es igual al inverso de la suma de cada una de las resistencias. R6 es 2 ohmios, R7 es 3,4 ohmios y R8 es 0,7. Y de esta suma sacamos el inverso o 1 sobre el resultado de todo esto. Bueno, resolviendo esta operación tenemos el resultado de 0,449 ohmios. Para no confundirnos, lo que vamos a hacer nosotros y poder desarrollar de forma más eficiente es este circuito lo vamos a alterar según el resultado que tuvimos aquí. Las tres resistencias que teníamos aquí las unimos en una sola y nos queda algo así. R11, porque cogimos las tres resistencias que estaban aquí y las hicimos esta operación para volverlas una sola resistencia. Como nosotros vemos, el circuito se ha simplificado un poco. Ahora tenemos una resistencia en serie entre R5, R11 y R9. ¿Por qué no R4? Porque R4 se tiene que realizar una operación entre R3 y R10. Y para hacer eso primero tenemos que resolver el lado de acá y volverla una sola entre todo esto. ¿Por qué? Repito, ¿por qué no podemos hacer una sola aquí? Tenemos que recordar el concepto de una resistencia paralelo. La resistencia en paralelo son las resistencias en que se unen sus extremos entre sí. Como si tengamos dos personas que se están tomando sus manos izquierdas con sus manos derechas. En cambio, una resistencia en serie va el final de una resistencia con el inicio de otra resistencia. Entonces, aquí vamos a sacar lo que sería R12. Compramos esta operación y empezamos. R12 es igual a la suma de las resistencias que están aquí. Es una operación mucho más fácil. R11 es 0,449 más R5 que sería 10 y más R9 que es 5. Y el resultado de R12 sería, ok, resolvimos la operación que es una suma básica, nos queda 15,449. Entonces, como esto ya lo hicimos con una sola resistencia, con una sola operación, nos quedaría que sería R12 y simplemente modificamos el circuito para demostrar esto. Como hicimos una suma, estas resistencias se van. Y ahora sí podemos hacer la operación entre R12 y R4.
es un circuito de resistencias paralelas y sería R3. Asimismo, cogemos y sacamos el inverso, la suma de los inversos de cada una de las resistencias y sacamos el inverso otra vez de esa operación. Resolviendo R13 tenemos el valor de 8,716. Analizando el circuito según lo que había dicho antes, tenemos aquí una serie que resolver, pero más eficiente es empezando con el paralelo acá, cosa que tenemos un solo circuito en serie aquí. Entonces empezamos sacando R14. R14, conociendo la operación, R2 que es 4 y R1 que es 7, y todo esto en inverso. Resolviendo R14 tenemos 2,545. Analizamos el circuito y tenemos simplemente un circuito en serie. Solamente resolvemos sumando cada uno de ellos. Bueno, finalmente con R15 tenemos el valor de la resistencia total. Todo en este circuito saldría un valor de resistencia 27,961. Ya tenemos todo, tenemos completada nuestra tabla con las resistencias. Falta encontrar el voltaje en cada una de las resistencias, la intensidad y la potencia. Asumiremos que el valor de la fuente es de 5 voltios. Y este valor de 5 voltios irá a nuestra resistencia final. Okay. Conociendo la ley de Ohm, que es voltaje, resistencia, intensidad, nos da una especie de triángulo. Para encontrar la intensidad, nosotros tenemos que dividir el voltaje sobre la resistencia. Pausa. No. Sacando la intensidad de la resistencia 15, encontramos un valor de 0,178. Conociendo cómo son los circuitos en serie y paralelo, en paralelo los voltajes se comparten y en serie los amperajes se comparten. Como sabemos que R15 fue una serie entre R14, R13, R10 y R3, copiamos este mismo valor en estas diferentes resistencias. Siguiendo la ley de Ohm, sabemos que R15 fue serie entre R14, R13, R10 y R3. Usando el valor del amperaje y el de las resistencias, multiplicamos resistencia por intensidad para encontrar el voltaje. Y tuvimos en R3 2,136, en R10 0,836, en R13 1,462 y en R14 0,453. Ahora, tenemos R14 que fue un circuito paralelo entre R1 y R2. Y en paralelo conocemos que el voltaje será el mismo en todas las resistencias, cosa que copiamos el 0,453 en R1 y R2. Ok. Y en R13 fue un paralelo entre R4 y R12. Copiamos el 1,462 en esas resistencias. Bueno, una vez que copiamos los valores de R14 y R13 a sus respectivas resistencias, sacamos la intensidad. Y ahorita vamos con R11. Bueno, ahora procederemos con R12, que R12 fue una resistencia en serie con R11, R9 y R5. En este caso vamos a copiar los valores de intensidad, porque en un circuito en serie se comparte la intensidad para todas las resistencias. Ahorita vamos con R11. Como sabemos, R11 fue un paralelo entre 6, 7 y 8. Solamente copiamos el voltaje en R11 aquí y sacamos la intensidad. Como vemos, ya tenemos nuestra tabla completa. Solamente nos falta lo que sería el valor de potencia en cada uno. La fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad. Si nos falta algún valor, sea voltaje o intensidad, nosotros podemos sacarla por medio del triángulo de Ohm. Bueno, finalizando con esta fórmula encontramos la potencia de cada una de las resistencias.
Recapitulamos. El circuito, teníamos en principio un circuito grande, lo redujimos, buscando las rutas más óptimas. La fórmula de paralelo, como sabemos, es la suma entre los inversos de cada una de las resistencias y el resultado de eso sacamos el inverso de vuelta. Y en un circuito de resistencia series solamente sumamos cada una de las resistencias. Aplicando la fórmula y la ley de Ohm podemos encontrar las resistencias, los voltajes en cada una de las resistencias, la intensidad en cada una de las resistencias y la potencia en cada una de las resistencias. Muchas gracias.